Hoy exploraremos avistamientos y encuentros alienígenas que convencerían a escépticos de la presencia de extraterrestres. Capturada por un dron, esta figura de aspecto alienígena emergió de la entrada de una cueva en la cima de una montaña antes de retroceder. Grabada en 2014, la figura tiene un tono de piel translúcido o grisáceo blanco, similar a las descripciones de seres extraterrestres. Su postura encorvada y sus movimientos lentos y deliberados son similares a los encuentros con críptidos, más que a un comportamiento humano. La forma en que emerge y luego se retira sugiere una reacción inteligente ante la presencia del dron, lo que podría implicar curiosidad o miedo. Muchos usuarios de internet creen que los sistemas de cuevas ocultas pueden ser el hogar de seres que no son de este mundo, y este avistamiento podría ser evidencia de su existencia. Habitantes de un ovni estrellado. Grabado por un viajero solitario, este metraje muestra un ovni accidentado con un agujero en su estructura. Reportado en 2013, algunas de estas figuras aún se movían, pareciendo heridas pero vivas. Extrañamente, no había señales típicas de un impacto, lo que hace que no esté claro cómo la nave aterrizó tan suavemente. La nave podría ser un módulo de escape más pequeño proveniente de una nave nodriza más grande. Daños durante el descenso y una falla en la navegación o propulsión podrían haber obligado al ovni a aterrizar inesperadamente. Si los seres formaban parte de un grupo más grande, es posible que un equipo de recuperación ya esté en camino. Lago de los Secretos. En 2012, un hombre reportó haber visto figuras de aspecto alienígena emergiendo del agua del lago de los Ozarks. Las figuras salieron sin hacer salpicaduras, moviéndose sin esfuerzo entre el agua y el aire. A diferencia de los buzos, no tenían equipo de respiración visible, lo que hacía parecer que podían sobrevivir bajo el agua sin ayuda. Sus movimientos eran suaves y controlados, como si estuvieran familiarizados con el lago. Esto ha llevado a muchos a creer que podrían tener una base submarina o una civilización oculta bajo la superficie. Otros piensan que el lago podría estar conectado con algo más allá de lo que conocemos, posiblemente sirviendo como un pasaje a otro lugar o realidad. Tratamiento alienígena oculto. Se cree que son alienígenas recuperados del incidente OVNI de Roswell. Estas imágenes muestran a dos seres en un cilindro de vidrio recibiendo tratamiento médico. Las imágenes no tienen un origen conocido, lo que lleva a muchos a pensar que fueron tomadas de una instalación de investigación secreta. Los seres están recibiendo atención médica, pero no está claro si los están curando, examinando o experimentando con ellos. El equipo utilizado no parece ser dispositivos médicos humanos estándar, lo que podría indicar tecnología avanzada o clasificada. No están sujetos, lo que podría significar que están inconscientes, cooperativos o incapaces de moverse. Algunos creen que todavía están vivos y en contacto con los de su especie, esperando ser recuperados. Movimiento extraño captado. En 2007, la cámara de seguridad de un edificio captó a un alienígena gris bajando las escaleras y rompiendo una bombilla con la mano antes de desaparecer en la oscuridad. El alienígena parecía emocionado, saltando mientras se movía y alcanzando la bombilla, como si se sintiera atraído por ella. A diferencia de las representaciones típicas de alienígenas, esta figura mostraba energía y movimiento, algo poco común en estos seres. Las imágenes de la cámara de seguridad no mostraron cómo se fue, simplemente desapareció. Algunos creen que el encuentro fue intencional, como si el ser quisiera ser visto, mientras que otros piensan que estos avistamientos ocurren más a menudo de lo que creemos, pero pasan desapercibidos. Los teóricos del misterio de las aguas profundas argumentan que los alienígenas podrían ocultar fácilmente sus bases bajo el agua, y en 2022, un hombre presenció un alienígena en el agua. El hombre mencionó que se acercó a la superficie y nadó por debajo del malecón mientras él grababa. El hombre afirmó que la criatura tenía una forma antinatural de nadar, moviéndose fluidamente pero sin hacer las típicas olas o salpicaduras. En lugar de comportarse como un animal marino típico, parecía notar que estaba siendo grabado y se retiró rápidamente. Muchas personas creen que el ser podría haber venido de una base extraterrestre oculta bajo el fondo del océano. Ser extraño y camuflado.
Un viaje familiar al bosque se convirtió en el avistamiento de una figura misteriosa y sin vida que se mimetizaba completamente con el árbol. Grabada en 2005, la figura despertó durante unos segundos antes de perder el conocimiento de nuevo, justo cuando el hombre la observaba. Era casi idéntico al árbol, lo que hacía difícil saber si se trataba de un ser vivo o de alguna forma de camuflaje avanzado. Parecía reaccionar al ser observado antes de apagarse, casi como si estuviera en un estado de letargo. Muchas personas creen que podría ser un tipo de especie alienígena que se mimetiza con su entorno para sobrevivir. Presencia inquietante en el bosque. Un hombre presenció a un alienígena gris en lo profundo del bosque observando su entorno, reportado en 2013. A diferencia de otros encuentros, este permaneció escaneando el área como si buscara algo. No reaccionó al hombre, lo que sugiere que estaba distraído o no se había dado cuenta. El ser no tenía dispositivos ni herramientas visibles, lo que hace difícil saber cómo llegó allí o cómo se comunicaba. Si llegó por accidente, podría haber tenido un problema con su método de viaje, posiblemente debido a un portal o nave averiada. ¿Alienígena o experimento? Los rumores sugieren que en bases subterráneas se albergan especímenes alienígenas, y este metraje muestra a un ser inconsciente con los ojos apenas abiertos. El ser está acostado sin moverse, sin información sobre su origen, y fue publicado de forma anónima en 2022. El video no da detalles sobre dónde o cómo fue grabado. Su inmovilidad aumenta la incertidumbre. Algunos creen que es un alienígena cautivo, quizás herido en experimentos o encuentros humanos. Otros sospechan que estos laboratorios realizan ingeniería genética con ADN estelar. Avistamiento a corta distancia. En 2016, un viajero solitario presenció en el bosque una misteriosa figura de aspecto alienígena, con un cráneo alargado y grandes cuencas oculares vacías. Después de que el viajero vio la figura en persona, más tarde fue captada por una cámara trampa en la misma zona. En la grabación, la figura estaba inusualmente cerca de la cámara, lo que permitió ver claramente sus rasgos. El ser se movió frente al lente, pero no mostró señales de miedo ni agitación, a pesar de su proximidad a la cámara. Muchos creen que la zona podría estar cerca de una base alienígena oculta y que la figura actúa como explorador o guardia. Extraterrestre en reclusión. Un hombre estaba explorando una casa abandonada a las afueras de un pueblo y presenció a un alienígena enano de pie fuera de la casa. Grabado en 2013, parecía estar familiarizado con el entorno, como si conociera la zona. Pese al hombre, el alienígena no reaccionó, quizá por estar absorto en su entorno. El sujeto creía que el ser no lo notaba por estar concentrado en su misión, observando la casa como parte de su estudio. Tal vez la figura marcaba el área para futuras expediciones o aterrizajes. Caminata silenciosa por el bosque. En 1998, militares recibieron la asignación de una operación encubierta cuando presenciaron a un ser extraterrestre solo en un bosque remoto. El ser se ocultaba parcialmente detrás de unos arbustos, mostrándose brevemente antes de desaparecer en la oscuridad. No intentó interactuar con el personal militar y simplemente se alejó caminando, posiblemente consciente de su presencia, pero eligiendo permanecer desapercibido. Su ubicación remota sugiere avistamientos alienígenas en la zona, un sitio estratégico. Se cree que el gobierno ocultó el suceso, evitando el pánico o encubriendo vida alienígena. El observador silencioso. Caminando de noche por un remoto sendero, un aldeano vio un alienígena. El ser cruzó su camino y entró en los arbustos. En 2008, la figura se detuvo, lo observó oculto y se marchó. Parecía consciente de la presencia del aldeano y actuó con cautela.
Descrita como una figura con rasgos alienígenas, era difícil identificarla completamente en la oscuridad. La interacción duró lo suficiente para que el aldeano se diera cuenta, pero no lo bastante como para ver claramente los detalles, dejando gran parte de su verdadera naturaleza desconocida. Algunos creen que podría haber sido un viajero en el tiempo del futuro, observando silenciosamente la Tierra, sin interferir. El alienígena se mezcla. Estas imágenes capturan a una pequeña figura de aspecto alienígena sentada sobre una gran piedra, aparentemente indiferente a la presencia de un humano. Grabado en 2013, el hombre mencionó que estaba tomando un atajo por el costado de la carretera cuando presenció la figura. A pesar de estar en una zona con algo de tráfico en la carretera, el alienígena no parecía estar perturbado ni intentó esconderse. La figura permaneció quieta y tranquila, lo cual fue un aspecto extraordinario del encuentro. Es posible que el alienígena estuviera usando un disfraz para mezclarse con su entorno, observando el área sin interactuar con el humano. Encuentro misterioso con un corredor. En 2013, la caminata temprana de un corredor por el bosque tomó un giro inesperado cuando escuchó un movimiento en los arbustos y presenció cómo un alienígena emergía de ellos. El ser se quedó quieto por un breve momento, luego se retiró de nuevo a los arbustos, desapareciendo sin dejar rastro. El alienígena estaba solo, sin señales de una nave ni de otras figuras alrededor, lo que hizo que el encuentro fuera aún más inusual en un área tan remota. No interactuó con el corredor y no mostró interés en ocultarse hasta que desapareció. Algunos creen que podría haber una base alienígena oculta cerca y que el encuentro fue simplemente un breve vistazo antes de que el alienígena regresara a ella. Presencia extraña en la ciudad. Un hombre de Las Vegas estaba entrando a su casa cuando escuchó un ruido extraño detrás de la vivienda y vio una figura delgada de pie en 4 patas moviendo su espalda. Grabado en 2012, sus extremidades alargadas y cuerpo esquelético coincidían con las descripciones de alienígenas, pero su presencia en la ciudad por la noche era inusual. Antes del avistamiento, el hombre escuchó ruidos extraños, lo que hizo parecer que la figura estaba comunicándose o señalando algo. Algunos creen que era un tipo de ser que evita llamar la atención y que solo fue visto por accidente. Hay quienes creen que entes interactúan con la energía de formas que superan lo humano, quizá absorbiendo carga de luces urbanas o electrónicos. Inquietud en el Camposanto. Un cementerio aislado es ideal para ocultarse, y en 2021 se vio un ser alienígena en uno. El guardia describió una criatura de cabeza alargada, costillas visibles y cuerpo esquelético, similar a un extraterrestre. Se escondía tras las lápidas, evitando ser vista. Parecía mimetizarse, quizás esperando una señal. Otros sugieren un proyecto gubernamental oculto de vigilancia o experimentos con alienígenas. Escena del caminante silencioso. En 2012, una cámara de timbre grabó a una figura misteriosa caminando silenciosamente en 4 patas durante la noche. La figura parecía tener una cabeza inusualmente pequeña cuando entró en el encuadre de la cámara. La forma en que se movía en 4 patas no es típica de los humanos ni de ningún animal conocido, lo que hace que este avistamiento sea especial. La hora del avistamiento y las acciones de la figura apuntan a un posible intento de pasar desapercibida ante testigos humanos. Algunos creen que podría ser alguien del futuro cuya apariencia y acciones han cambiado debido a los viajes en el tiempo o a la adaptación a un nuevo entorno. Avistamiento inexplicable en el cementerio. Estas imágenes capturan a una figura misteriosa sola en el cementerio, aparentemente usando un bastón para caminar. Grabado en 2015, las extremidades de la figura eran anormalmente delgadas, con un cuerpo similar al de un esqueleto. Estaba sentado sobre una lápida antes de ponerse de pie con la ayuda de unos bastones. La forma en que se movía hacía difícil saber si estaba herido o si caminaba así de manera natural. La estructura de su cuerpo se asemejaba
a las descripciones de los alienígenas grises y permaneció solo, sin hacer contacto con humanos ni animales. Después de ponerse de pie, se adentró en la oscuridad y nunca más se le volvió a ver, y muchos creen que intentaba orientarse en un lugar desconocido por razones desconocidas. Aparición inesperada de un extraterrestre. En 2013, una familia en China filmaba en un parque cuando aterrizó un ovni del que salió un extraterrestre. Reportado al amanecer, este avistamiento fue distinto. La nave era claramente visible en un área abierta. ¿Todo bien? Sí. Bájate, cuidado. Describieron al ser como muy delgado. El parque estaba vacío, siendo ellos los únicos testigos. Algunos creen que esto apunta a algo significativo y que el aterrizaje indicaría una base alienígena oculta. Misterio en el sendero del bosque. Las cámaras trampas suelen usarse para grabar la vida silvestre. Pero en 2012, una de ellas, instalada en un bosque remoto, captó imágenes de un ser de piel pálida arrastrándose por la noche. La figura carecía de rasgos faciales notorios, y los que pudiera tener eran demasiado pequeños o poco claros para identificarlos. A diferencia de la fauna típica captada por la cámara, los movimientos de este ser eran lentos y deliberados, lo que lo hacía destacar en el bosque. La figura se detuvo brevemente antes de continuar arrastrándose. Algunos expertos creen que podría tratarse de un ser extraterrestre que oculta deliberadamente su verdadera forma para evitar ser detectado, confiando en su piel pálida y su comportamiento de arrastrarse para camuflarse. Caída misteriosa y resplandor. Según se informa, las imágenes muestran a dos figuras alienígenas de pie cerca de una gran nave negra, en forma de disco, comunicándose de una manera que nos resulta desconocida. Una de las figuras cae repentinamente al suelo, seguida por la segunda, y luego la nave sale disparada hacia el cielo, emitiendo un resplandor poderoso. Se cree que las imágenes fueron grabadas en 1982. Aunque su autenticidad es debatida, algunos creen que la caída pudo haber sido causada por la interacción con la atmósfera terrestre. También existe una teoría de que la nave alienígena podría estar involucrada en una colaboración secreta con potencias mundiales, con los alienígenas realizando tareas en la Tierra a cambio de tecnología o recursos. Caminata silenciosa de un alien. En 2012, un hombre estaba grabando un paisaje forestal tranquilo, cuando inesperadamente capturó imágenes de una figura alienígena emergiendo de los arbustos y alejándose caminando. El extraterrestre tenía la clásica apariencia gris, con un cuerpo delgado, una cabeza grande y un físico delgado. El bosque estaba aislado, lo que lo convertía en un lugar poco probable para una criatura así, lo que indicaba que podría haber estado evitando el contacto. El extraterrestre apareció brevemente, alejándose sin reconocer al hombre ni acercarse a él, manteniendo su atención en su camino a través del bosque. El extraterrestre puede ser fisiológicamente diferente de los humanos, posiblemente adaptado a un entorno o forma de vida que no comprendemos del todo. Un ser pálido mira fijamente. Mientras acampaba en un bosque remoto, un grupo presenció la aparición de una figura misteriosa de piel pálida que los observaba desde la distancia. Grabada en 2012, la figura tenía ojos brillantes y un cutis pálido, coincidiendo con las descripciones de seres extraterrestres vistos en otros avistamientos. Se mantuvo a distancia, observando al grupo sin acercarse, y tras un corto tiempo, la figura se alejó tranquilamente. La falta de interacción y su comportamiento sereno sugieren que la figura podría haber estado usando la telepatía para observar a los testigos, en lugar de comunicarse por medios físicos. El encuentro fue breve, lo que dificulta comprender completamente la verdadera naturaleza de la figura. Perdido en la oscuridad. Un hombre se perdió en el bosque y presenció a un alienígena gris en medio de un paraje remoto. Reportado en 2024, el alienígena tenía ojos brillantes, una característica que suele verse en muchos encuentros extraterrestres. La figura sentada movía la cabeza extrañamente. Al principio, el alienígena no vio al hombre hasta hacer contacto visual y huyó a la oscuridad, desapareciendo. Expertos creen que el movimiento de cabeza sería para procesar datos del entorno o comunicarse mediante el lenguaje corporal. Encuentro extraterrestre en el agua.
Al nadar, un niño vio una figura enana caminando bajo el agua. En 2010, la figura se movía sin esfuerzo, como si el agua no le afectara. No se observaba respiración ni burbujas de aire, lo que hacía incierto cómo lograba sobrevivir bajo la superficie. La arena y el agua a su alrededor permanecían quietas, sin alterarse por sus movimientos, como si tuviera un control total sobre la forma en que interactuaba con el entorno. Si este ser es extraterrestre, podría pertenecer a una especie que se ha adaptado a las aguas de la Tierra, posiblemente viviendo en lagos profundos u océanos, lejos de la vista humana. Figura llorando se mueve. En 2010, se avistó una figura misteriosa sentada en medio de una carretera de un pueblo remoto. El testigo oyó su llanto, creando una atmósfera inquietante. La figura tenía garras atípicas para un alienígena. Tras un momento, se abalanzó hacia los hombres al terminar el video. Aunque no fue agresiva, su avance generó incertidumbre sobre sus intenciones. Podría ser capaz de cambiar su apariencia, mezclándose con el entorno o manipulando sus rasgos para ocultarse. Quizás sea un ser que se deslizó entre dimensiones, existiendo en nuestro mundo brevemente antes de regresar a su origen. Restos de figuras misteriosas. Lo encontré dentro del río. Durante una excursión, un hombre se topó con el cadáver de una figura de piel blanca en medio de un bosque. Grabado en 2016, el cuerpo tenía un cráneo alargado y rasgos que recordaban las descripciones de seres extraterrestres. El cuerpo se había descompuesto de forma natural en el bosque, lo que podría explicar su aspecto inusual debido a factores ambientales. Podría haber sido un extraterrestre que de alguna manera terminó en la Tierra, posiblemente viviendo aquí durante un periodo desconocido, y la ubicación remota ayudó a preservar el cuerpo debido al clima y la falta de interferencia humana. También es posible que el cuerpo sufriera algún tipo de mal funcionamiento biológico o enfermedad, lo que le dio ese aspecto extraño. Aún así, es inquietante. Observador, la gente tiene la extraña costumbre de explorar casas abandonadas, y en 2013, un hombre descubrió una figura parecida a un alienígena mientras exploraba una propiedad antigua. La figura parecía estar escaneando su entorno, como si estuviera esperando algo. No había señales de huellas ni de movimiento que llevaran hacia o desde donde estaba, casi como si simplemente hubiera aparecido. No hacía ningún ruido, no mostraba señales de respirar y no reaccionaba como un ser vivo normal. Algunos investigadores sugieren que los movimientos de la cabeza podrían indicar algún tipo de señal no verbal, ya sea dirigida a algo que no se ve o como parte de su propio proceso. Figura encontrada en estado de descomposición. En 2013, un hombre fue alertado por su perro cuando descubrió el cuerpo sin vida de un ser extraterrestre en su patio trasero. No había señales de cómo llegó allí, ni huellas, marcas de impacto o alteraciones en el jardín. Su piel tenía una textura inusual, ni completamente humana ni parecida a la de un animal, y él la describió como casi sintética. En cuestión de horas, el cuerpo comenzó a descomponerse a un ritmo antinatural, como si no pudiera sobrevivir mucho tiempo en la atmósfera terrestre. Muchas personas en internet creen que este evento podría significar algo más grande, posiblemente vinculado a un acontecimiento próximo o a un intento de establecer contacto. Encuentro misterioso en la azotea. Estas imágenes fueron grabadas por un hombre que escuchó un ruido extraño en el techo una noche y vio una figura alta y blanca sentada en la pared. Reportado en 2010, la figura trepó sin esfuerzo, casi como si la gravedad no le afectara y no hiciera ningún sonido aparte del ruido inicial. En cuestión de minutos, desapareció sin dejar rastro. El hombre no pudo distinguir ningún rasgo facial, como si su rostro fuera completamente liso. Sus movimientos parecían deliberados, pero no agresivos. Si es real, su capacidad para trepar con tanta facilidad podría significar que proviene de un lugar con condiciones físicas diferentes a las de la Tierra. Secretos de un sitio abandonado. Jadeo. Mientras exploraba un sitio militar abandonado, un niño se topó con una pequeña figura parecida a un enano encerrada en una habitación. Grabado en 2015, la habitación estaba completamente vacía, sin señales de cómo había llegado el ser allí o cuánto tiempo llevaba dentro. Tenía rasgos diferentes a los de cualquier humano o animal conocido.
Sin huir ni atacar, observó al niño antes de que éste huyera aterrado. Algunos creen que era un experimento o híbrido abandonado allí. Nadie supo qué le pasó después de ese día. Jadeo, breve pero inexplicable. Estas imágenes de origen desconocido muestran una figura de aspecto alienígena apareciendo en el patio trasero de una casa. Subido en 2022, la figura reaccionó instantáneamente al destello de la cámara, como si fuera sensible a la luz y no se movía como un humano, pero parecía deslizarse de manera antinatural. La cámara captó solo un breve vistazo antes de que desapareciera, haciendo imposible su identificación. Aunque tenía una complexión natural, sus proporciones eran inusuales, lo que dificultaba explicarlo. Algunos creen que podría haber sido parte de un proyecto clasificado que escapó o fue liberado accidentalmente. Si era extraterrestre, pudo haber sido dejado atrás o separado de los demás. Ojos brillantes avistados. Un equipo de expedición en el bosque viajaba de noche cuando se toparon con una figura de piel pálida que los asustó. Reportado en 2006, era casi invisible en la oscuridad, mezclándose perfectamente con el entorno, lo que hacía casi imposible detectarlo. Cuando fue iluminada por la luz, los ojos de la figura brillaron, una característica que a menudo se observa en encuentros extraterrestres. A pesar de estar cerca de la figura, el equipo no pudo identificar qué era, ya que su apariencia parecía tan inusual y diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Algunos creen que la figura podría estar relacionada con civilizaciones antiguas o visitas extraterrestres, posiblemente un vestigio de encuentros anteriores en la Tierra. Pasaje oculto encontrado. En un bosque, un viajero halló un hueco y vio ojos brillantes mirando. Grabado en 2016, el túnel estaba tapado por un tronco, puesto ahí para ocultarlo. El pasaje estaba tan bien escondido que parecía como si alguien o algo quisiera mantenerlo fuera de la vista. La figura de ojos brillantes y su extraña apariencia llevaron a muchos a creer que podría tratarse de un ser alienígena. Los expertos creen que el túnel podría conducir a una base alienígena subterránea oculta, donde extraterrestres estarían operando en secreto bajo el bosque. Aparece un intruso silencioso. Un hombre estaba operando un dron para explorar una propiedad abandonada cuando captó imágenes de un alienígena dentro de la casa. Reportado en 2022, la figura destacaba contra el interior oscuro debido a su piel pálida. Oh, eso da mucho miedo, en realidad está aquí. Al principio estaba sentado y movía la cabeza, pero cuando el dron se acercó, se puso alerta y comenzó a mirar a la izquierda y a la derecha, aparentemente siguiendo los movimientos del dron. La forma en que movía la cabeza parecía antinatural, lo que sugiere que podría tener una estructura física diferente. Muchos creen que la figura podría tener habilidades telepáticas, percibiendo la presencia del dron sin necesidad de interactuar físicamente con él. Amigo, eso fue mucha suerte. Está bien, déjame acercarme. Espera, avistamiento extraño reportado. En 1998, un hombre vio a una figura misteriosa seguida por un perro. Tenía piernas delgadas, cuerpo contorsionado sin brazos y saltaba de forma antinatural al correr. Sus extraños movimientos y forma física no eran humanos ni animales. La figura exhibía un extraño movimiento al correr, incluso saltando mientras corría, lo que hacía que su movimiento fuera aún más extraño. Muchas personas creen que la figura podría ser un extraterrestre con una forma no vista normalmente en la Tierra, y que su apariencia podría ser el resultado de adaptarse a nuevos entornos. Visitante nocturno. Esta figura de ojos brillantes fue captada por una cámara sentada en la carretera durante la noche, cuando un hombre miró por la ventana de su apartamento. Grabada en 2002, la figura tenía un cuerpo rechoncho, lo que le dificultaba ponerse de pie al principio. Una vez que se puso de pie, corrió hacia el edificio donde el hombre miraba. La brillante figura y su movimiento repentino provocaron una sensación de inquietud. Algunos creen que estaba perdido, buscando comunicarse o encontrar una forma de salir del área.
Forma extraña detectada. Un niño estaba filmando un edificio abandonado cuando captó una figura en uno de sus pisos mirando hacia afuera antes de desaparecer en la oscuridad. Grabado en 2013, el avistamiento ocurrió a plena luz del día, un momento en el que rara vez se esperan sucesos inusuales. La figura parecía no darse cuenta de que el niño la estaba filmando mientras miraba por la ventana antes de regresar. Algunos creen que la figura estaba perdida, buscando una salida del espacio abandonado, posiblemente intentando comunicarse con los vivos. Otros piensan que el edificio pudo haber sido utilizado alguna vez como un sitio de observación alienígena, con la figura siendo ya sea un vigilante o un extraterrestre varado. Misterio en Siberia. Grabado en 2013, este metraje capturó a dos figuras que parecían lagartos caminando erguidos sobre dos patas en las tierras nevadas de Siberia. Las figuras tenían cabezas alargadas, colas y jorobas en la espalda, lo que las hacía parecer muy lejos de lo común. Parecían no verse afectados por el clima gélido de Siberia, mostrando características que no se asemejan a ninguna especie conocida en la Tierra. Muchos creen que estas figuras podrían ser seres extraterrestres que existen bajo tierra o escondidos de los ojos humanos. Su aparición en condiciones tan extremas indica que podrían estar adaptados a entornos que los humanos no pueden comprender del todo. Es posible que simplemente estuvieran de paso por Siberia como parte de sus movimientos normales o patrones de exploración. Aparece una gran sombra. Una cámara trampa instalada en un bosque remoto capturó en 2015 a una figura grande y musculosa sola en el bosque. Se ve a la figura sentada en el suelo, aparentemente recuperando el aliento, como si hubiera estado realizando una actividad extenuante. Cuando mira hacia atrás, parece estar consciente de algo, como si hubiera estado huyendo de algo. La figura podría ser un ser extraterrestre que utiliza el bosque para esconderse y observar la Tierra. Podría estar huyendo de un depredador o amenaza, con sus acciones impulsadas por instintos de supervivencia. Algunos teóricos sugieren que los extraterrestres han estado visitando la Tierra durante siglos, y que esta figura podría ser uno de sus antiguos vigilantes viviendo entre nosotros en secreto. Discusión abierta. Vemos un sitio abandonado donde un niño exploraba y vio una figura pálida sentada junto a la pared. No hay momias. Grabado en 2013, la piel de la figura destacaba sobre su entorno. Inicialmente inmóvil, la figura de repente miró hacia atrás y corrió hacia el niño. El video termina justo cuando se acerca, dejando a todos preguntándose qué sucedió. Algunos creen que el sitio era para experimentos secretos y la figura un sujeto. Otros piensan que fue un fallo gubernamental y la figura ahora se esconde de las autoridades. ¿Tú qué piensas? Déjanos saber en los comentarios abajo. Muchas gracias por ver el video. Comparte en los comentarios y no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los increíbles videos que se vienen. Gracias una vez más.